Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión, ya en compañía de Eduardo Piñate. Él es el secretario ejecutivo de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Saludo a todos los usuarios de la entrevista y de Venevisión. Comencemos. 45 días continuos de protestas convocadas por la oposición en Venezuela. Quisiéramos saber qué balance hace usted. Hubo ayer 2 fallecidos en Táchira, varios heridos en Carabobo y Lara, y aprovechamos de una vez para preguntarle, ¿los organismos policiales y militares están haciendo uso proporcionado de la fuerza para el control de orden público? Bueno, vamos a lo primero. Son 45 días de una política de violencia en la calle generada por este sector de la oposición, que ha llegado a niveles de locura. Ya no se trata solamente de una protesta en la calle, ni siquiera ya no se trata de una protesta violenta, de una protesta violenta en términos de piedras o botellas. Estamos hablando de lucha armada, de una insurgencia armada, que es lo que se está enfrentando en este momento. En el pasado, en el 2013, cuando Enrique Capriles Radonsky llamó al pueblo a la violencia, fueron 2 meses. En el 2014 fueron 6 meses y no pudieron, cuando la salida no pudieron derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, no han podido destruir la revolución, que es lo que ellos se han planteado. Y en esta oportunidad también van a fracasar. Tú me pides un balance: violencia, muerte, destrucción, es lo que han generado. Existe un plan de destrucción nacional por parte del oposicionismo que es dirigido desde Washington fundamentalmente, ¿no? Y un proceso de aislamiento cada vez mayor de ese sector de la oposición. Cada vez son grupos más reducidos, confinados en espacios más pequeños, con poca incidencia, y un plan de guerra. Quienes intentan impedir que los alimentos lleguen a los mercados del centro del país, por ejemplo, desde los Andes, como han intentado hacer, como han atentado contra vehículos, camiones que transportan alimentos, tiene un plan de guerra, tiene un plan de aislamiento de lo que ellos consideran el enemigo. Ese es el balance que podemos hacer. Nosotros estamos enfrentando una insurgencia armada con agua, chorros de agua y bombas lacrimógenas. El presidente Maduro prohibió incluso el uso de escopetines de perdigones de plástico. Eso es lo que hemos enfrentado hasta este momento y así lo estamos haciendo. Uso proporcional de la fuerza, eso es lo que se está haciendo, y con limitadas incluso, lo repito, incluso sin la utilización de lo que en el pasado era normal, por ejemplo, uso de perdigones de plástico. Hay una prohibición del presidente Nicolás Maduro de uso de eso. Entonces estamos combatiendo cuando nos están echando tiros desde edificios con francotiradores, con agua y bombas lacrimógenas. Ahora, lo que el presidente Nicolás Maduro propone como solución para la paz, la Asamblea Nacional Constituyente, ¿ustedes cómo van a garantizar o por qué piensan que eso puede ser una solución a problemas cotidianos para el venezolano? Puede ser el desabastecimiento, la inseguridad, y también cómo van a garantizar un equilibrio en la composición cuando hay sectores como, por ejemplo, los que lo han dicho públicamente, Fede Cámaras o la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal, que no van a participar, la consideran inconstitucional. Mira, en la Constitución del año 99 se dijo lo mismo, cómo íbamos a resolver los problemas cotidianos. La constituyente es para garantizar la paz y la estabilidad del país, para construir, renovar el pacto social que se ha establecido en la Constitución, el contrato social, para decirlo en términos rusonianos. De eso se trata. La constituyente tiene que ver como el camino constitucional y pacífico para garantizar la paz y la estabilidad de la República que necesitamos para seguir desarrollando nuestro proceso frente a quienes apuestan a la violencia. Y tanto lo hacen que se han negado, no solo sistemáticamente durante 4 años, a sentarse a la mesa de diálogo, y en el momento que se sentaron firmaron unos acuerdos que nunca cumplieron y patearon la mesa, sino que en los últimos 4 meses, casi 4 meses y medio de este año, sistemáticamente se han negado a dialogar. La única salida que le quedaba al presidente de la República en uso de sus facultades constitucionales era convocar a una asamblea constituyente, convocar al depositario del poder originario, del poder constituyente originario, que es el pueblo venezolano, para ir a constituyente. Quienes no asistan, mira, están apostando a la violencia. Son los partidos, los grandes partidos de la MUD, porque hay un sector de la MUD, los partidos pequeños, los pisoteados por los quienes hegemonizan
esa coalición que han asistido, fueron a un diálogo, se sentaron con la Comisión Presidencial Constituyente. Sin embargo, bueno, quienes están apostando a derrocar al gobierno por la vía de la violencia siguen en su empeño, repito, cada día más pequeños, cada día más confinados, espacios reducidos del territorio nacional, no tiene comparación, ¿no?, con el 2013 o con el 2014, y además, eso sí, con mucha más violencia, con mucha más virulencia que en el pasado. Tiene que ver con la desesperación también de algunos de ellos, cuyo futuro político está absolutamente en tela de juicio a partir, por ejemplo, de la inhabilitación política de algunos de los dirigentes de SAMUD, ¿no? Entonces, bueno, y están apostando a eso, no les queda de otra, no tienen nada que perder, dicho por algunos voceros también de la oposición. Entonces, que ellos hayan dicho en la conferencia episcopal que no representa hoy por hoy, en términos reales, a la mayoría de los venezolanos y las venezolanas, incluso oposición, que el 90% ha dicho no a la violencia, rechaza el uso de la violencia. O Fedecámaras, que cada vez representa menos empresarios de este país que están hoy dialogando con el gobierno en el Consejo Nacional de Economía Productiva, que exponen sus proyectos productivos, sus logros en las expos que ha venido organizando el gobierno, 2 este año, ¿no? Y por supuesto esos partidos que cada vez se quedan cada día más aislados. Yo creo que no representa, o ese liderazgo agotado, ese liderazgo que no le dice nada ni siquiera al oposicionismo y que ha tenido que recurrir a la violencia. El equilibrio lo garantiza la participación de sectores del pueblo, de la mayoría, por las 2 vías que ha planteado el presidente de la República: elección universal, directa y secreta, en forma territorial y en forma sectorial. Deténgase justamente allí, el tema electoral. Ya varios representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela han dicho que hay que esperar que venza el periodo del presidente Nicolás Maduro para que haya elecciones en el 2018. Pero si, por ejemplo, está ya vencido el periodo de los gobernadores y no se han realizado todavía las elecciones, ¿cómo se le dice al electorado, al votante, que en efecto va a haber elecciones el próximo año? Bueno, eso lo ha expresado la voluntad política de hacer elecciones en el 2000 presidenciales. En el 2018, el propio presidente Nicolás Maduro, por cierto, señalando un contraste bien importante, por ejemplo, con el señor Michel Temer allá en Brasil, ¿no?, que está proponiendo posponer las elecciones presidenciales en Brasil por 2 años. Ahora, nosotros vamos a una asamblea constituyente y va a haber elecciones. Ahora, hay un cronograma que fijó el Consejo Nacional Electoral, corresponde al Consejo Nacional Electoral definir los mecanismos, la fecha, los tiempos para esas elecciones regionales y municipales, las regionales que efectivamente de gobernadores que no se han realizado y las municipales que corresponderían a este año. Ahora vamos a darle cabida a una pregunta que envía un usuario a través de Twitter, George Flushing. Pide preguntarle, ¿el referendo y las elecciones regionales no serían una vía de salir rápido de esta crisis? El referéndum se planteó el año pasado y fueron los sectores de la oposición quienes no cumplieron los requisitos. Nosotros no se lo vamos a organizar a la derecha en Venezuela. Es decir, nosotros íbamos en contra de las posibilidades de revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro. Quienes estaban interesados en revocarlo debieran garantizar eso y no garantizaron eso por la gran cantidad de fraudes que hicieron en los procesos de recolección de firmas que allí se realizaron. Y por supuesto las elecciones regionales digamos, el año pasado y este año en un contexto sumamente complicado. Sin embargo, el presidente, y aquí todos hemos planteado que hay que hacer esas elecciones, corresponde al Poder Electoral garantizarlas. Ahora, hay un proceso de constituyente, un llamado, una convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente que ha hecho el presidente de la República. Determinará el Consejo Nacional Electoral cuáles son los mecanismos para una vez que tenga ya los elementos, las bases comiciales que el presidente de la República proponga al país. En ese momento le corresponde al CNE, de acuerdo con su cronograma, establecer los lapsos de realización de todos estos procesos electorales. Vamos a hablar de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz. Tanto gobierno como oposición le piden que actúe de diferente manera. Desde el gobierno le piden imputar a las personas que están incurriendo o fomentando la violencia. Desde la oposición dicen que hay intenciones de removerla de su cargo. ¿Usted qué piensa de los últimos o recientes pronunciamientos que ha hecho ella? Nosotros lo que le planteamos a la Fiscalía General de la República, que la fiscal Luisa Ortega Díaz que actúe, que garantice el ejercicio de la justicia
en Venezuela, que no haya impunidad en el país, simplemente que cumpla con su deber establecido con sus atribuciones y sus deberes constitucionales. Eso es lo único que nosotros le estamos pidiendo a la Fiscal General de la República. Lo hemos hecho de manera abierta, transparente, y eso es lo único que le estamos planteando. Apenas segunditos antes de despedir, para que me hable sobre la Organización de Estados Americanos. Aprobó una reunión para discutir el caso Venezuela el 31 de mayo. Nosotros ya no estamos en ese organismo. Nosotros denunciamos ya la Carta de la Organización de los Estados Americanos, y eso implica una salida, un proceso que durante 2 años se harán los procesos administrativos, así como cuando en su momento, claro, por otras razones, en otras condiciones, renunciamos a la comunidad andina, ¿okay? Cuando denunciamos la comunidad andina, siempre hay procedimientos. Ahora, en lo político ya nosotros tomamos la decisión política soberana de que ya no estamos allí. Lo que ellos hagan el 31 de mayo, bueno, ese es problema ya de Luis Almagro como secretario general y su obsesión por derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Ahí veremos qué sucede. Gracias por haber aceptado esta invitación para hablar con nosotros. Así despedimos entrevista a Venevisión con Eduardo Piñate. Él es el secretario ejecutivo de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Quédense allí porque al regreso tendremos información del mundo del entretenimiento en Estrenos y Estrellas.